Bueno, temprano les comentábamos que un estudio sobre consumo de hierro en diferentes alimentos encontró relación directa con la probabilidad de desarrollar cáncer. ¿Cómo se descubrió esto? ¿Cómo aporta esta investigación justamente al tratamiento de pacientes? Bueno, se lo vamos a consultar al doctor Álvaro Ronco, que ha trabajado en el tema. Yo leyendo la información veía que una de las conclusiones es que el elevado consumo de carnes es un factor de riesgo justamente para lo que es el desarrollo del cáncer, un factor que además acelera ese proceso de la patología. Buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días. No, bueno, el estudio fue presentado hace pocos días. En realidad fue una presentación a instancias de un par de artículos que se publicaron meses atrás en revistas especializadas. Los dos artículos versan sobre el consumo de hierro de la dieta y el desarrollo de cáncer de mama, que es un tema que no se trabajó mucho en la literatura, específicamente lo del hierro, pero nosotros, además de enfocarlo, ya que son bases de unas 2.000 pacientes más o menos, en su momento, pudimos hacer algunas aclaraciones, porque no es lo mismo, en principio, el hierro que viene de fuentes animales que de fuentes de las plantas. Hay una diferencia. Sí, y de ahí se trata un poco este tema, porque en la literatura hay información, de hecho en monografías de la OMS recientes consta parte de esto en el sentido del valor que puede ser riesgoso en cuanto al exceso para lo que es el hierro hemo, así se le llama con H, hemo, que es el que proviene exclusivamente de los animales. El exceso está asociado con la mayor probabilidad de desarrollar cáncer. Esto es claramente evidente en el tema de cáncer colorectal, de intestino grueso. Pero mama tenía muy poquito publicado. Y bueno, nosotros hicimos hincapié y exploramos las cosas de manera que surgió algo que fue interesante. El hecho de que deberían guardar cierta proporción las cantidades de hierro que provienen de fuentes animales respecto a las del hierro de origen vegetal, vamos a llamarle así, ¿tá? O sea, no es que hay que tener un consumo nulo. Claro, pero doctor, lo escucho y me dan ganas de no comer asado el fin de semana. Bueno, podría ser un buen comienzo, Daniel, ¿tá? Digo, de hecho, hay límites convenientes. Ajá. O sea, nosotros en el Uruguay tenemos una dieta carnívora que es una dieta occidental típica. Exacto. ¿Y dónde está el umbral de lo conveniente e inconveniente en la ingesta de carne? Sé que es una pregunta difícil de establecer, pero ¿cuánto sería lo conveniente en consumo de carne y a dónde empezaríamos a hablar de inconveniente? No es tan difícil. A ver. De hecho, digo, trabajando como 25 años en estos temas, hay una franja de consumo que viene a ser la de un riesgo razonable. A ver. Que va desde cero, desde no consumir carnes rojas, menos carnes procesadas, que son las que ya son establecidas como carcinógenas nivel 1, ¿no? Pero desde cero hasta una vez por semana, ¿tá? Y eso tiene un fundamento. Es que donde hay elementos en la dieta que son peligrosos, por decir así, por el hecho de que determinan un daño, el organismo lo recibe como tal y repara el daño. Si eso ocurre cada tanto, el daño se repara y está todo bien. Pero si ocurre seguido, no le damos chance a que haya reparaciones adecuadas. Y en ese sentido, las reparaciones defectuosas de algunos tejidos, de algunas células, pueden dar lugar a células anormales. O sea, el punto pasa por un tema de proporciones. El humano está diseñado para consumir alimentos de origen animal, pero hasta cierto punto. Entonces, ese rango de consumo de una vez por semana o menos es un rango bastante seguro. Y la audiencia puede tener en cuenta esto. Yo lo menciono siempre porque consta en la literatura. La dieta mediterránea típica, más allá de las variedades que pueda haber en un sector u otro, tiene un consumo promedio de 2 veces por mes de carnes rojas. O sea, está muy lejos de ese consumo que tenemos nosotros en el Río de la Plata, en Uruguay, ¿tá? Y por eso hay muchas patologías, los cánceres en particular, tienen también su que ver con
el parecido a cómo se presentan los cánceres, los mismos cánceres, en el hemisferio norte en algunas sociedades. ¿Dónde es menor? Donde es mayor o es igual, pero ¿qué pasa? Son grandes consumidores de carne. Bueno, no, yo pensé que me estaba hablando en función de lo que es la dieta mediterránea que decía recién, por Europa. Sí. En ese sentido, digo, hay un perfil claro. El consumo de carnes blancas, como pasa en el caso de esta dieta mediterránea, digo, que se basa en pescado, mariscos, algo eventualmente de ave. ¿Qué incidencia, por ejemplo, tienen estos cánceres que estamos hablando? Son mucho menores, O sea, todos están con una presencia mucho menor. Y desde el punto de vista de lo que era el tema es el aporte de hierro de las carnes blancas, es un aporte que está en el orden de la cuarta o quinta parte del lo que es el aporte de las carnes rojas. Digo, es una fuente principal y es el lugar de impacto más grande donde nosotros podemos generar condiciones de salud o de enfermedad. Porque esto desborda mucho al cáncer de mama, que es el tema que nos convocó. Ahora, usted hablaba recién y me quedé con eso el llamado de atención para las carnes, pero en particular aquellas que tienen ciertos procesos. Y, por ejemplo, una de las costumbres muy arraigadas en el Uruguay, además de la del asado, está la de la famosa picada. Y la famosa picada en el Uruguay utiliza carnes, todos conocemos los chacareros, las longanizas, todo ese tipo de... Allí hay un procesamiento, ¿son más peligrosos aún en ese sentido esos procesamientos en la carne que la carne, por ejemplo, de un asado, de un entrecot, de un churrasco que me hago? Bueno, si hay que responder entre sí, ¿no? Rotundamente sí. Sí. Sí, porque además no lo digo yo. La Organización Mundial de la Salud lo tiene establecido a este grupo de carnes como en un nivel 1. Quiere decir que hay evidencia científica, experimental, epidemiológica, humana, toda, que es concluyente en cuanto a que es un elemento que es carcinógeno. O sea, es cancerígeno, para decirlo en un lenguaje más familiar, pero quiere decir que su consumo frecuente está demostrado que aumenta las probabilidades. No se habla de causas. En oncología o en la epidemiología de cáncer se habla de lo que es factores de riesgo. Son elementos que aumentan las probabilidades de desarrollar cáncer. Las carnes rojas están en una categoría 2, el 2A. O sea que tiene una evidencia convincente en algún sentido y no tanto todavía. Pero me parece que es cuestión de tiempo. O sea que todo lo que llamamos popularmente fiambres y embutido es el que todavía ejerce un mayor riesgo para la salud. Claro. Ese es un tipo de carne que tiene un poco menos de hierro, globalmente comparado con la carne roja, la carne vacuna, pero como compensación tiene elementos que son demostrados carcinógenos, que por ejemplo en el estómago inducen cambios. Si no se neutralizan, perdón porque... No, por favor, una copa de agua si quiere. Son días difíciles, a veces una vez en el año el doctor Ronco está ronco. Decía, hay sustancias que en el estómago, si no se antagonizan, si no se neutralizan con presencia de vitamina C y E, por ejemplo, desarrollan compuestos que son netamente perjudiciales, demostrados experimentalmente. Entonces, la ingesta frecuente es el problema. Ese es un tema de hábito que está tan vinculado al desarrollo de la enfermedad que es muy grande, pero que cuesta porque el paladar manda, Humberto. Claro. Doctor, ¿y se había hecho un estudio, o se habían hecho estudios avanzados en materia de cáncer colorectal, pero ahora también usted hablaba de la incidencia en mama, ¿no? En mama porque lo que logramos es, de alguna manera, generar una suerte de aclaración. Seguro. Porque había poco y no muy consistente. Entonces, lo que encontramos es que el hierro de origen animal, el hierro de ese tipo, genera un bajo riesgo del desarrollo de cáncer de mama desde el punto de vista epidemiológico. Es una probabilidad, ¿verdad? Es bajo cuando tiene cierta proporción. Yo le diría que, a ver, por ejemplo, una parte de hierro animal frente a 2 de hierro vegetal sería el máximo, de ahí para abajo. Eso uno no lo va a estar midiendo con lo que come, pero basta con decir que se baja radicalmente el consumo de las carnes que aportan más hierro, que son las carnes rojas y las carnes procesadas, y ya con eso tenemos un impacto muy grande. Y después, en muchos de los vegetales tenemos sustancias que lo que hacen es captar el hierro, se llaman secuestradores, ¿verdad? Es decir, son quelantes. Se unen al hierro e impiden su absorción.
redondeo con este concepto. Sí. En la década pasada supimos que el organismo humano tiene control por mecanismos bioquímicos y hormonales sobre el hierro que viene de las plantas. Si tenemos un stock adecuado en el organismo, no permite que se absorba más, pero con el de las plantas. Ahora, el hierro de origen animal marcha expreso. Y el hierro que se le aporta como fortificación a la harina blanca, que es algo que está vigente hace 14 años, eso también es un hierro que marcha mucho. Entonces, yo vivo recomendando de que se consuma harina integral. ¿Por qué? Porque la que se fortificó a la harina blanca más o menos compensó el volumen, la cantidad de hierro. Pero ¿qué pasa? El de la harina integral, como es un hierro vegetal, tiene limitada su absorción. Entonces, eso hace más fácil de que uno pueda tener la tranquilidad que ahí no hay un exceso. ¿Tá? En cambio, todo lo que es pan blanco, todo lo que es el producto de panadería y de derivados de la harina blanca, como está fortificado, bueno, ese hierro quizás beneficia a alguna población vulnerable que existe. Pero digo, son casi 80 países en el mundo que están fortificando y que no tienen toda la población digamos, como la mejor para recibir eso. En sociedades occidentales y en el adulto es un exceso. El pan con carne está representando un combo que hace que tengamos mucha cantidad y no la podemos eliminar. Bueno, hemos estado dialogando con el doctor Álvaro Ronco sobre el consumo de hierro en diferentes alimentos. Obviamente nos han quedado muchas preguntas, van surgiendo a medida que él incluso va brindándonos diferentes explicaciones. El agradecimiento por estos minutos en la mañana de Arriba Gente, doctor. No, el agradecido soy yo, muchas gracias. Vamos cerrando por aquí la entrevista con el doctor Álvaro Ronco.